Pasamos, he empezado en lo más antiguo que he encontrado, que es Egipto, y pasamos ya hace 2500 años, primer milenio antes de Cristo, a una civilización totalmente distinta de la nuestra, alejada. No hemos conocido verdaderamente a Buda hasta el siglo XIX, en Europa, pero que ya, es decir, el mismo ser humano, hace 2500 años, coincide en algunas cosas como lo que decía Ippur en el Egipto de mil años antes. En uno de los pocos textos que hoy se está seguro que son de la pluma de Buda, o de la boca de Buda, porque a lo mejor otro lo escribió, que es esta Sutra del Diamante, leemos: el nacimiento es dolor, el desgaste es dolor. Desgaste supongo que quiere decir el desgaste de la vida humana, es decir, ir envejeciendo. La enfermedad es dolor, la muerte es dolor, la presencia de lo que odiamos es dolor, la ausencia de lo que amamos es dolor. Fíjense qué bien está escrito esto. No conseguir lo que deseamos es dolor. En una palabra, el apego a la existencia es dolor. De ahí la idea de trascender esta vida y subir a la otra, ¿no?, del budista. Y ahora nos da la causa del dolor. El anhelo, que tiene tres formas, es triple: anhelo de placer, anhelo de existir, anhelo de prosperidad. Acuérdense de estas tres cosas, porque en otro momento un filósofo del que vamos a hablar, Schopenhauer, que tiene mucho que ver con el absurdo, resulta que en su filosofía, él era prácticamente budista en sus últimos años. Después de haber leído los Upanishads, se hizo, budista. Y estos tres anhelos, repite Schopenhauer, son los que nos producen dolor y nos hacen dolor, tristeza, desgracia, los que nos meten en ese caldo, ¿no?, del que yo explicaré luego, que surge el absurdo. Y concluye Buda: la verdad no puede ser atrapada ni expresada, la verdad ni es ni no es. Es decir, incluso no se puede ni hablar de la verdad. Esta es otra civilización muy alejada de la nuestra. Cuando digo la nuestra, digo la euroamericana en este caso. Si hubiéramos estado hablando ahora de los esquimales, ¿no?, del norte de Canadá, probablemente no podríamos hablar de nuestra civilización. Pero una civilización alejada de la nuestra, desde la que surge, digamos, de Grecia y viene por Europa y llega hasta América, esa civilización, ajena totalmente a esta India del Buda, coincide en lo mismo. Es decir, el ser humano tiene una serie de constantes que lo definen. Entramos en nuestra civilización, por así decir. Uno de los primeros poetas de nuestra civilización, digamos, Píndaro, que también se las trae. Además, como saben, a Píndaro se le conoce sobre todo por una serie de poemas que él escribía a los vencedores en ciertas competiciones que se hacían en ciertos festivales que había en Atenas. Algunos que en algunas pruebas olímpicas ganaban, él les dedicaba las olímpicas, y a otros las píticas, eran otros festivales que había. Y he seleccionado la olímpica 12 y la pítica 8, que se llaman así estos poemas. Y cuando iba yo a buscar, a ponerles la traducción de dos de Píndaro, encontré una traducción del siglo XIX que me pareció exquisita, porque está en octavas y es preciosa, y me voy a dar el gusto de leérsela, porque es que además, yo como traductor también se lo puedo decir, no se deberían jamás tratar de traducir el verso en prosa, porque se pierde la mitad, por lo menos. Dice: giran en tanto con errado vuelo humanas esperanzas e ilusiones, ya rastreras tocando el bajo suelo, ya del éter subiendo a las regiones. Nunca de las edades venideras
el cielo concedió signo seguro. Las tinieblas romper en vano esperas, triste mortal del porvenir oscuro. Entendamos que esto se lo está diciendo a un vencedor, para que no se le suba la cabeza al cielo. Y en la Pítica dice, esto al que conozca Hamlet le sonará. Hamlet leía los clásicos. El hombre es flor de un día. ¿Qué soy o qué no soy? ¿Quién me diría? Sombras somos. ¿Qué digo? De sombra fugitiva, sueño vano. Esto lo dice un gran poeta. Vemos ya, lo vemos en otras civilizaciones, lo vemos ya en el inicio de la nuestra, esa visión negra de lo que es el hombre, de lo que es el ser. Y nos queda el otro componente de nuestra civilización, que es el que viene encarnado en lo que llaman la civilización judeo-cristiana, es decir, la Biblia. Y hay dos libros en la Biblia, uno es el libro de Job y otro es el Eclesiastés, que luego mencionaré en otro caso, que son los dos libros más negros que hay en la Biblia. El de Job, porque aunque tiene una cierta esperanza, da una cierta esperanza, pero las razones que él da para explicar su miseria, como saben, Dios le castiga. He puesto este grabado de Doré, porque los tres amigos, que eran amigos suyos, ¿no? Un señor que era muy rico y que le ven ahí, ya lo ven macilento, lleno de llagas, ¿no? Y él trata de explicar cómo esa voluntad divina le ha dejado así. Y dice: perezca el día en que nací y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Es decir, maldigo el día en que nací, mi nacimiento, mi madre, mi padre. ¿Cuál es mi fuerza para que aún espere? ¿Qué fin me espera para que aguante mi alma? Asco tiene mi alma de mi vida. Fíjense que es fuerte esto. Asco tiene mi alma de mi vida. Derramaré mis quejas sobre mí. Hablaré en la amargura de mi alma. Y grito a la fosa, es decir, a la tumba. Tú, mi padre, a los gusanos. Mi madre y mis hermanos. ¿Dónde está, pues, mi esperanza? Y mi felicidad, ¿quién la divisa? Claro, en un hombre que estaba sufriendo, todos entendemos que, pues no sé, una persona que pierde a su hijo, pues se sienta hundido, deprimido y pueda recurrir a este tipo de lamentaciones. Ahora hacemos un salto para ver cómo todas estas cosas que han ido pasando hace muchísimos siglos, podría citarles 30 o 40 otros autores, pero voy a dar un paso que nos lleva al principio. Este señor, del que habrán oído hablar, Leopardi, sufrió muchísimo, pero era un gran poeta y lo supo expresar. Pero no he querido poner uno de los, yo qué sé, 60 o 70 pasajes poéticos que tiene, sea en los cantos, en los idilios, porque este hombre escribió muchísimo, a pesar de que murió bastante joven. Esto es el Zibaldone di Pensieri, es una especie de colección de pensamientos, una especie de diario íntimo que él fue escribiendo, y que cuando murió se recopiló. Bueno, cuando murió se juntó, pero no se publicó hasta casi un siglo después. Lo publicó Carducci a finales del siglo XIX. Carducci, que es otro poeta en la misma línea que Leopardi, al que habría que leer. Y esto lo he dejado en italiano para que veamos que todos los mexicanos, todos los españoles entendemos italiano. Es que es nuestra lengua. Ha habido una serie ¿cómo diríamos?, de condicionamientos nacionalistas que nos hacen pensar que nosotros no entendemos el italiano, porque viene un señor y dice, yo soy italiano, ¿y qué? ¿A qué lo entendemos? El dolor o la desesperación que nace de las grandes pasiones o ilusiones o de cualquier desgracia de la vida no es comparable al ahogo, al ahogamiento que nace de la certeza y del sentimiento vivo
de la nada de todas las cosas y de la imposibilidad de ser feliz en este mundo y de la inmensidad del vacío que se siente en el alma. Este señor lo escribe a mano, como el que escribe una carta a sí mismo. Luego esto lo condensaría. Vean si quieren, si les interesa Leopardi, pero es muy interesante de leer, su famoso poema La Ginestra. Es un arbusto, no sé si en México hay, retama se llama, en español de España, no sé si aquí, que crece como en el desierto. Y es la imagen del ser humano, la ginestra, esta planta que a pesar de no tener agua, resiste el viento y crece y da unas flores hermosísimas, amarillas. Es decir, hay un mensaje ahí también que luego veremos cuando hablemos de Camus, sobre todo. Y en otro pasaje de esta compilación de pensamientos, dice Leopardi: mísero yo, es vano y es nada también este dolor mío, que en un cierto tiempo pasará y desaparecerá, dejándome en un vacío universal y en una indolencia terrible que me hará incapaz incluso de quejarme. Ese es el pozo en el que se encuentra todo lo que el de Leopardi va teñido de esta negrura. Todo. Es bellísimo leer. Sé que hay una traducción de su obra completa desde hace pocos años en español. Si pueden y les interesa el tema, realmente Leopardi. Y lo he elegido por eso. El Leopardi nace a finales del siglo XVIII, vive 40 años, o incluso algo menos. ¿Cuándo nació? Lo tengo, en 1798. Claro, justo 39 años. Y representa para mí todo lo que viene luego en lo que llamamos en ese siglo XIX el romanticismo. El romántico es, fíjense que podría haberles puesto aquí a los alemanes, que son los que inventan el romanticismo, a los ingleses, Byron y toda esta gente, a los franceses, que lo heredan un poco después y se lanzan, y por fin a los españoles, que se enteran ya en los años 40, ¿no? Pero en fin, el romanticismo empapa toda la civilización occidental, empapa incluso a la oriental, porque en Japón, con retraso, pero llega el romanticismo y le adaptan a su manera, pero hay un romanticismo japonés también. ¿Y qué es el romanticismo? Es dar más fuerza al corazón que a la razón. Sabemos que la razón había encapsulado al hombre, una vez que se habían descubierto, se habían hecho los grandes descubrimientos de la ciencia, en el siglo XVIII, la edad de la razón, la edad de las luces, pero la gente de alguna manera vivía oprimida. Y el romanticismo, sobre todo entre los jóvenes, les da esa fuerza para rebelarse y, qué coincidencia, se dirigen a la realidad, es decir, lo feo de la vida, el morirse, y el deseo incluso de morirse. ¿Y cuántos no se suicidaron? De golpe o poquito a poco, bebiendo vinagre. Las románticas morían a los 20 o 25 años, bebían vinagre para que la piel se pusiera blanca, como ¿cómo los llaman hoy en España? Los góticos. Estos jóvenes que se visten todos de negro y incluso se maquillan la cara de blanco, ¿no? Para parecer tipo, no sé, como vampiros o algo así, ¿no? No han inventado nada, ya venía del romanticismo. Y este señor para mí encarna en carne viva, él lo sufrió. Este señor, como digo, murió pronto, es una pena, ¿no? Porque seguramente habría producido, con lo mucho que producía y a la velocidad que producía, muchísimo más.